Evangelio de hoy, viernes 22 de abril del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le acercó otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, en este viernes de la octava de Pascua, reflexionemos en los siguientes 3 puntos para profundizar en el Evangelio de hoy. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio: «Pero los discípulos no lo reconocieron». Jesús de pronto se aparece en la orilla del lago Tiberíades y les pregunta sobre la pesca. En estos momentos no lo reconocen, aunque no ha sido la primera vez. Ya en otras ocasiones les había sucedido. Sin embargo, al final de cada encuentro han terminado descubriendo su identidad, pues el Señor se les manifiesta amoroso y paciente con ellos. También, desde nuestra propia experiencia, podemos afirmar que Cristo se pasa el tiempo a nuestro lado, y nosotros no logramos reconocerlo solo hasta que sucede algo extraordinario en nuestra vida y nuestros ojos son abiertos por la fe, lo llegamos a hacer. Y cuando este evento sucede, nos damos cuenta que siempre hemos estado protegidos y que no hay motivo para estar tristes y dolidos. Aunque a veces concibamos que es difícil sentir su presencia en nuestra vida, no debemos desanimarnos, sino aferrarnos a la oración, aferrarnos a sus enseñanzas. Debemos de creer en Él, aunque en ocasiones sintamos que nos ha abandonado. Una grave tentación del enemigo es hacernos pensar que Cristo no nos ama. Hermanos, Él siempre está con nosotros, nos ama inmensamente y quiere que seamos plenamente felices. Reconozcámoslo hoy con gozo en nuestro corazón. En este segundo punto, reflexionemos en este mandato de Jesús.
echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Los discípulos habían salido a pescar y durante toda la noche no habían podido atrapar ni un solo pez. En estos casos, lo único que se pesca es la fatiga y la desesperación de trabajar en vano. Sin embargo, obedecieron a aquel desconocido que les indicaba desde la playa que echaran una vez más las redes al agua, y de esta forma pescaron abundantemente. La frustración que podían tener se tornaba en alegría. Pero no creamos que la intención de Jesús era solo alimentarlos. Él también deseaba consolarlos, nutrir su espíritu y darles fuerzas para continuar su misión. Quería que se dieran cuenta que Él siempre estaba dispuesto para socorrerlos cuando más lo necesitaran. Incluso no les recrimina el haber vuelto a sus antiguos oficios, aun cuando Él mismo los había llamado a ser pescadores de hombres. Este milagro de la pesca nos demuestra que nuestras fuerzas, nuestra inteligencia o cualidades no son suficientes para salir adelante si solo confiamos en nosotros mismos. Pero si al contrario nos rendimos ante nuestro Señor Jesucristo y confiamos en su providencia, con plena seguridad todo lo lograremos, porque Él es capaz de concedernos hasta lo que nos parece imposible. Dejémonos guiar de Cristo. Él ha prometido estar siempre con nosotros y darnos la paz que tanto anhelamos. En este tercer punto, reflexionemos en esta acción de Pedro. Se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Juan es el primero en reconocer a Jesús y se lo dice a Pedro, y éste inmediatamente se pone la túnica y se lanza al agua para acercarse rápidamente a su maestro. La alegría de encontrarse nuevamente con él lo hizo actuar de esta manera. No le importó el cansancio, no le importó el frío. Nada era obstáculo para llegar a su lado. Es por esto que San Francisco de Sales nos dice que las personas devotas van hacia Dios con frecuencia, prontitud y altura. La devoción es la agilidad y vivacidad espiritual por la cual el amor de Dios obra en nosotros. Y de esta forma, nosotros obramos en su amor de manera pronta y diligente. Ese amor que empujó a Pedro a ir al encuentro del Señor es el mismo amor que los llevó a dar la vida por sus hermanos predicando el Evangelio. Lancémonos a los brazos de Cristo, corramos a su lado, busquemos su protección, su amor y su consuelo. Hagámoslo confiados de que nos recibirá con los brazos abiertos y nos acogerá con ternura. En este cuarto punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? San Juan nos narra que Jesús los llama a comer y que ninguno de ellos se atrevió a preguntarle sobre su identidad. Esto nos da a entender que su rostro no era igual que antes, y no era la primera vez que su rostro había cambiado. Pensemos en la transfiguración y pensemos en la pasión, donde fue coronado con espinas, abofeteado y flagelado terriblemente. Su figura dolorosa no se asemejaba a la de un humano como nos lo narra las Sagradas Escrituras. Y ahora, en su ser resucitado, también se reflejaba un cambio que hacía que los discípulos necesitaran la coherencia de sus ojos corporales con los ojos del alma, pues había en Cristo algo divino que les indicaba que no era necesario preguntar lo que el corazón ya sabía. Nosotros también debemos reconocer al Señor para poder continuar con su misión. Para concluir nuestra reflexión, cabe decir que Jesús nos llama a confiar en su providencia y nos da las fuerzas necesarias para retomar la vocación que nos ha encomendado. Ahora, para finalizar, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿He llegado a experimentar la presencia de Cristo? ¿Obedezco las indicaciones que Jesús me da? ¿Recurro a Jesús en cada momento de mi vida? ¿Confío en los designios del Señor? Oremos. Dios misericordioso, sé siempre nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro maestro, que logremos descubrirte en cada cosa que hagamos, que nos alimentemos siempre de ti
en la Sagrada Eucaristía, te pedimos que nos ayudes a reconocerte y responder prontamente a tu llamado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.